Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Damos gracias a Dios. 12 del mediodía con 5 minutos. 12 del mediodía con 5 minutos. Ya estamos en tu programa La Hora Pastoral. La Hora Pastoral. Compartiendo la palabra de Dios. Edificando al cuerpo de Cristo desde la visión de los 5 ministerios. Ya estamos en vivo y en directo, compartiendo el mensaje de la palabra de Dios en un diálogo ministerial, en tu programa La Hora Pastoral, un diálogo ministerial entre ministros de Dios, entre pastores, entre siervos de Dios, entre hombres maduros que traen edificación a la iglesia del Señor Jesucristo. Ya nos encontramos en vivo y en directo en tu programa La Hora Pastoral, pues solo estamos esperando a nuestro invitado del día de hoy, el apóstol Hugo Urquiza. Estamos esperando la comunicación y el diálogo para poder dar inicio a tu programa La Hora Pastoral, un programa con visión de unidad de los ministerios, un programa que nos hablará sobre la unidad de los ministerios, la unidad del cuerpo de Cristo, Así que ya estamos atentos a la participación, pues, de nuestro invitado el día de hoy, aleluya, el apóstol Hugo Urquiza. Gloria al Señor, gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos, amados ministros, amados siervos del Señor, en vivo y en directo, gloria a Dios, edificando a los santos bajo la unidad de los 5 ministerios, bajo el propósito eterno de nuestro buen Dios, edificando a la iglesia de Cristo con la unidad de los 5 ministerios. Este es un tiempo especial donde Dios nos permite, pues, poder compartir la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. La hora pastoral, ya está nuestro consiervo, el apóstol Hugo Urquiza. Es una bendición y es un privilegio, apóstol Hugo, gracias por su paciencia. Ya estamos comunicándonos Perú y Colombia en este momento. Sabemos que usted es de Argentina, pero hoy está usted radicando en Colombia. Y es un privilegio para nosotros poder, pues, presentarlo por este medio desde la ciudad de Trujillo a través de 1590 AM en la amplitud modulada Radio Bendición, y a través de este medio de comunicación de la internet, pues, predicándole al mundo entero. Apóstol, muy buenas tardes, Dios lo bendiga y gracias por su paciencia. Gracias, amado. Un gusto poder compartir este momento contigo, poder compartir con toda la audiencia de la radio La Bendición. La verdad que es un privilegio poder unir las naciones de la tierra a través del Evangelio y a través de los medios que Dios nos ha permitido en este tiempo. Así que te saludo con la paz del Señor. Aquí estamos en Cali, Colombia. Aunque soy de nacionalidad argentino, estamos trabajando para el reino en este lugar. Amén, gloria a Dios. Apóstol Hugo, una primera impresión de la realidad nacional que está viviendo Colombia, que está viviendo Perú, y por qué no decir las naciones de la tierra con este COVID-19 que ha afectado al mundo entero. ¿Cuál es la primera reflexión que usted nos puede compartir? Bien, yo te puedo hablar acerca, digamos, desde la mirada profética, de la mirada como profeta del Señor. Yo creo que este malestar que estamos viviendo, lo único que hizo fue sacar a luz todo lo que había oculto dentro de la iglesia del Señor, porque verdaderamente ha sido un flagelo. Si bien es cierto para toda la humanidad, creo que lo más, digamos, lo que más repercutió fue el hecho de que la iglesia no estaba preparada. O sea que si Cristo viene, mucha iglesia iba a padecer algo muy fuerte, porque lamentablemente esta pandemia desnudó una falta de fe impresionante dentro de la iglesia,
y que nosotros como líderes, como pastores, tenemos que tener en reflexión y ver qué es lo que... Yo creo que es un momento para reflexionar y hacer una mea culpa hacia nosotros. Si bien es cierto, estamos padeciendo esto, creo que pronto va a salir, esto se va a poder normalizar, pero yo creo que nos deja algo muy profundo en el corazón, pastor, que vamos a tener que evaluar mucho acerca de nuestra fe. Al menos es lo que he podido comprobar. Tengo contacto con casi toda América, gracias a la misericordia de Dios, y en todos los países ha pasado exactamente lo mismo, hablando a nivel eclesiástico, a nivel iglesia. Entonces, creo que debemos tener un momento de reflexión muy profundo, pastor, con respecto a lo que hemos vivido y a lo que estamos viviendo, porque este solamente es el principio de dolores. Entonces, lo que viene es mucho más fuerte, y si no estamos preparados ni siquiera para esto que hemos pasado, imagínate cuando venga Cristo. O sea, la iglesia no está preparada. Si hay una comisión que Dios puso en mi corazón, el 1 de enero del año 2020, Dios me habló 4 de la mañana y me dijo que me comisionaba para unir las águilas, para prepararle el camino al Señor. 10 años de gracia sobre todo América para que Dios prepare el camino, porque Cristo viene, la iglesia dice que está preparada. No estamos preparados. Si hubiera venido Cristo, el 95% de la iglesia se hubiera quedado, lamentablemente. Apóstol Hugo Urquiza, usted ha hecho una muy buena introducción, una muy buena reflexión, y justamente moviéndose usted en el campo profético, porque es un profeta maduro, quiero entenderlo en el Señor, y ha hecho una mea culpa, y esto es importante porque muchos a veces de los entrevistados pues no reconocemos esto que ha pasado, ¿no? Ayer compartía con un siervo de Chile y decía yo a través de una de las preguntas, ¿y dónde estuvieron los profetas? Sabemos por la escritura y en Habacuc, pues Dios le habla al profeta para darle una indicación de lo que iba a venir por delante. Y justamente eso es, profeta Hugo Urquiza, en realidad lo que necesitamos, tener a la iglesia preparada. Pero usted también lo ha dicho, la iglesia no está preparada, un 90% no está preparada. En el mundo entero se habla de más de un 80% de diferentes religiones y un cristianismo apenas de un 20%, lo que quiere decir pues que hay mucho que hacer. En ese contexto, profeta Urquiza, ¿qué hacer para provocar que la iglesia entre en el camino correcto, que es la verdad? Primeramente, lo que Dios me mandó a hacer es la unidad. Pero quiero hacer un pequeño hincapié en esto, un ítem, digamos, porque confundimos unidad con unificación. Así es. El problema es que todos piensan que unidad es unificarse. No, o sea, usted tiene un pensamiento, yo tengo otro. Dios nos hizo a cada uno diferente. Dios no hace copias, Dios hace originales. Amén. Eso tenemos que tener en cuenta. O sea, que unificarse es imposible. La unificación la tienen las religiones. La religión se unifica porque todos tienen un mismo concepto. Por ejemplo, si hablamos del Islam, sus seguidores tienen un mismo concepto, hacerse matar porque van a ser salvos. O sea, eso es unificar un pensamiento, unificar una idea. Pero Dios quiere que nosotros nos unamos. Unir significa, ¿sabe que la palabra unidad conlleva una idea etimológica que tiene que ver con una palabra musical, armonía? Aleluya, gloria a Dios. La unidad es la armonía de pensamientos que juntos hacen un todo. Que ese, si nosotros evaluamos, es lo que Cristo hizo al dejar la iglesia establecida. Por eso Jesucristo en Efesios 4:11 nos nombra los diferentes ministerios y la comisión de cada uno para que podamos entender cómo es, digamos, la creación y el sostenimiento de la iglesia que Cristo dejó establecida. Entonces, Dios lo primero que me mandó es el tema de la unidad. Segundo, nosotros tenemos escuela profética, pero más allá de eso, Dios me mandó a unir a los profetas por una sola razón, mi hermano. Y cuando digo profeta, no estoy hablando de un ministerio. Porque hay personas que son pastores y tienen una unción profética muy fuerte. Hay personas que son apóstoles y tienen una unción profética muy fuerte. O sea, evangelistas con una unción profética poderosa. A todos aquellos que puedan caminar, como dice en el libro de Malaquías, yo enviaré al profeta Elías, que puedan caminar bajo ese concepto poderoso en el espíritu, a esas personas Dios me mandó
a decirle esta palabra que es el logo, digamos, con el que nosotros comenzamos esta campaña, que tiene que ver con la voz que clama en el desierto y prepara camino al Señor. ¿Amén? El Señor me dijo, las águilas se van a reunir donde esté el cuerpo. Si no hay cuerpo, no hay águilas. Y las águilas es el último gran, poderoso ministerio que Dios levanta para llevar a Cristo a la gloria eterna con nosotros, con nosotros. Amén. Cristo viene y la iglesia tiene que prepararse para ascender a los cielos con nuestro Señor y caminar el trayecto que nos quede en su nombre a donde Dios nos determine. Pero esto tiene que ver con una falta educativa dentro de la iglesia. Amén, así es. Faltan maestros del Espíritu que enseñen. Así es. Nos están faltando, pero ¿por qué vino esto? Porque hoy hacer un congreso, hermano, te sale muy costoso. Sí, está bien, pero yo me pregunto, en el tema en el que estamos viviendo con el tema del COVID-19, ¿por qué tan desesperado por volver a abrir las iglesias? Así ¿por amor a las almas o por amor a la lana? Así es una gran verdad, profeta. Hermano, yo conozco hace 19 años el Evangelio. Y llevo 18 años predicando, al año salí de predicador. Llevo 15 años viviendo por fe. Aleluya. Cuando dejé yo mi trabajo, que yo era constructor, no me fue fácil dejarlo, pero lo dejé porque Dios así lo determinó. Él me llamó para algo. Entonces yo confío en Dios. Dios paga mejor que nadie. Pero una cosa es que Dios te pague, otra cosa es que vos andes cobrando. Son dos cosas diferentes. Una cosa es lo que Dios te da, otra cosa es lo que vos querés que Dios te dé. Entonces, hoy se desnudó que la mayoría de la gente que se dice, wow, tremendo siervo de Dios, eran más que estaban lucrando con las cosas de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Eso quedó hoy al descubierto, hermano. Yo, hermano, yo tengo 2 iglesias en Argentina. Tengo un apóstol y un pastor allí en Argentina. Estoy ministrando con siervos de Dios, muchos profetas y pastores que tengo allí en Argentina. Yo no vivo del diezmo, porque si viviera del diezmo me muero de hambre. Usted imagínese que yo llevo recorrida 8 naciones, hermano, con ese diezmo no salgo ni siquiera ni de mi provincia allá en Argentina. Entonces, yo no podría hacerlo. Pero el que me llamó, él me sostiene y me ha sostenido y me seguirá sosteniendo. Porque a veces hay gente que ni conozco, que, siervo, yo quiero dar una ofrenda porque un día solté una palabra y esa palabra me cambió mi vida. Aleluya, démosle gloria a Dios por eso. Yo recibo esa ofrenda tuya, yo recibo esa bendición de Dios, pero yo no ando pidiéndole dinero a la gente. ¿Sí me entiendes? Yo predico a un Dios que prospera, no la prosperidad. Yo predico al Dios que prospera, no la prosperidad. Entonces hoy tenemos una confusión en la gente. ¿Y por qué es esto? Porque necesitamos, vuelvo y reitero, maestros que enseñen la verdad de las Escrituras. Amén. ¿Qué tenemos hoy? Una gran confusión. Que los apóstoles no existen más, que los apóstoles en sí existen, que el profeta no existe más, que el profeta sí existe. Hoy la gente está confundida y no sabe para dónde, porque hay tantos predicadores eruditos que tienen un cartel de teología. Y ojo, no estoy en contra del estudio de la teología, quiero que se entienda. Pero sí estoy en contra de la interpretación de la palabra teología. Así es, antojadiza. Porque la palabra teología significa estudio de la ciencia de Dios. Estudio de la ciencia de Dios. No estudio de la ciencia de la Biblia. Amén, gloria a Dios. Esto, hermano, estas escrituras fundamentan nuestra fe. Porque a través de esto nosotros hacemos que la fe comience a fluir y comenzamos a tener una comunión con el Dios de la vida. Amén. Pero hermano, la teología que a Dios le agrada es cuando usted tiene comunión con Dios. Es cuando usted oye la voz de Dios y decodifica el mensaje de Dios y lo trae. Mire, recién estaba pensando justamente esto. Evaluando lo que podía llegar a ser esta conversación. Le digo, Señor,
y me dice, Dios me hace ver esto. Nosotros criticamos algunas religiones, entre comillas las criticamos. Un ejemplo, el catolicismo por las imágenes, porque tienen imágenes, adoran imágenes. ¡Wow! Hermano, los evangélicos no tienen imágenes visibles, pero tienen imágenes en el corazón. Santo Dios, gran verdad. Porque, ¿qué hacen los católicos? Ponen una imagen de San Marcos, por un ejemplo, y lo adoran. San Mateo, y lo adoran. ¿Ok? Y nosotros adoramos a San Marcos y San Mateo que tenemos escrito acá. Ah, santo Dios. Adoramos. Gran verdad, gran verdad. Hemos hecho el día de la Biblia, el mes de la Biblia y el monumento a la Biblia. La idolatría que tenemos aquí dentro es más fuerte que la que tienen los católicos visibles. Una gran verdad. La iglesia debe cambiar su concepto de lo que es Dios. ¿Sí me entiende, mi pastor? Amén, amén, varón, amén. Me tomo el atrevimiento de decir esto porque yo recién hablaba justamente que estoy aquí en la casa de un apóstol, el apóstol Humberto Tobar Rico, de aquí de Colombia, de Cali. Y usted sabe que a veces muchas veces le pregunto a Dios, Señor, así, ¿no? Como le voy a decir, ¿vos estás seguro que me llamaste a mí? Le pregunto a Dios si está seguro de que me llamó. ¿Por qué? Porque a veces es como que voy en contra de la corriente. Es como que todos vienen para acá y yo voy para allá. Y digo, no va a ser cosa que me pase como aquel que decía, miraban todos en contramano y el que iba en contramano era él. Entonces, a veces uno dobla sus rodillas y dice, Padre, afirmame en esto porque yo te he creído. Pero Dios hace muchos años me dijo, ¿estás dispuesto a que hablen mal de ti? ¿Estás dispuesto a que te calumnien? ¿A que blasfemen contra ti? ¿A que te apedreen? ¿Estás dispuesto? Por causa de mi nombre. Yo le dije, sí, Padre, envíame a mí. Entonces hoy no coincido con muchos pensamientos generalizados dentro de la iglesia, pero sí tengo la fe de que fue Dios el que me mandó a decir. Y por eso lo hago público, porque esto que estamos haciendo acá va a llegar a muchos lugares. Y habrá mucha gente que estará de acuerdo con lo que digo y gente que no estará de acuerdo. Es respetable porque, vuelvo y reitero, no somos iguales. Pero sí quiero acá decirle a cada uno de los oyentes de la radio y de internet, quiero decirle algo. Yo sé quién soy, sé quién me llamó y sé para dónde voy. Aleluya. ¿Me entiende, mi pastor? Una gran verdad, apóstol Hugo, una gran verdad. Cuando un hombre de Dios es llamado y sabe quién lo llama, tiene una autoridad espiritual, una identidad en Cristo, que sabe que es un hombre de Dios, y aunque se levante el enemigo, nadie lo podrá tumbar. Es más, un profeta, creo yo, por la experiencia que ha ido pasando, tiene muchas revelaciones de Dios, tiene voz audible, tiene convicción en su corazón, sabe de un llamado genuino, no sabe que el hombre lo llamó, que el hombre lo puso, sino que él sabe que es un representante de Dios, y con esa libertad pues establece el reino. Y usted, en el corto diálogo de menos de 15 minutos, ha ido desnudando varias cosas que muchos le cuesta todavía declararlo. La Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero usted lo ha hecho desde el inicio, tomando la carga de todo el mundo, porque nosotros como líderes tomamos la carga de los demás. Los pastores caen, los maestros caen, la iglesia no tiene educación, y usted lo ha dicho con mucha claridad, y es cierto. Entonces, volviendo a la escritura, tomando a Habacuc, miramos que Dios le da una palabra a Habacuc. En estos tiempos, ¿cuál es la palabra que viene de parte de Dios para la iglesia en su conjunto, la iglesia apostólica? La palabra se encuentra en el libro de Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 5. Yo quiero tomarme el atrevimiento de leer la palabra de Dios. Amén, en el nombre de Jesús. Y dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia. Recibimos la gracia, escuche esto, y el apostolado. Wow.
el apóstol Pablo está escribiendo el libro de los Romanos, creemos que fue Pablo, le adjudicamos a él este libro, y él está diciendo, le está dando el mismo peso que tiene la gracia al apostolado. Ahora, la palabra de revelación dice que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Y ahora voy al verso 1. Escuche esto. Dice, llamado a ser apóstol, y apartado. Dos cosas diferentes. La palabra apartar viene de escoger, de ser un escogido. Fue escogido para el Evangelio de Dios, pero fue llamado para el apostolado que en Cristo Jesús tenemos todo. Ahora, el desarrollo de tal depende de cada uno en la medida de fe que creamos al llamado que Dios nos ha entregado. Cuando el apóstol nos habla allí en el libro de Efesios, habla de los cuatro ministerios más la comisión. Porque dice, nosotros debemos entenderlo primero, en el libro de los Efesios, dice así, y él mismo constituyó. La palabra constituir del griego significa dio, aunque tiene una amplia variedad de uso, en sí te lleva a que, o sea, Dios le dio a las iglesias, le dio a la iglesia. Y luego dice, a unos, ese a unos es la adaptación nuestra a nuestro idioma. En el griego no existe el a unos. Nosotros tenemos que tener un concepto cuando leemos la Biblia. Porque, claro, nosotros la leemos literalmente como, y así como la leemos, la tomamos, pero usted, yo, apóstoles, profetas, fuimos llamados a estudiar la ciencia de Dios. Esto significa la revelación de Dios, a entender la revelación de Dios. Cuando él dice apóstoles, en nuestro idioma es apóstol, pero la palabra original no es apóstol. Es enviado, es comisionado, es un delegado. Es la única palabra que nosotros la establecemos como fija, pero no es fija porque estamos adaptando una palabra. Sin embargo, profeta sí es fijo, maestro sí es fijo, evangelista sí es fijo y pastor sí es fijo. Entonces entendemos que ministerios son 4 y una comisión. Usted es un pastor. Dios le da una palabra revelada a su espíritu. Dios le manda a hacer algo en las naciones de la tierra. Al momento en que usted dice amén, Dios lo está comisionando como apóstol de Jesucristo, como un enviado de Dios para que usted cumpla un objetivo principal, primordial. ¿Para qué? Para que sea edificada. Leamos lo que sigue diciendo el verso 2 y 13. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para edificar el cuerpo. Dentro de la iglesia hay mucho servicio. Un portero sirve, un acomodador sirve, todos sirven. Pero los que edifican son los que enseñan. Hola. Los que edifican son los que enseñan. Y los que enseñan son los profetas, pastores, maestros y evangelistas. Cuando ellos lo hacen, se comisionan apóstoles. ¿Por qué? Porque como leíamos en el libro de Romanos, la gracia y el apostolado vinieron cuando entramos al cuerpo de Cristo. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Usted lo toma o no lo toma? Así es, así es. Ese concepto, medio como que, en mi humilde opinión, derriba el contexto del ministerio quíntuple. ¿Por qué? Porque yo creo que he leído algunos libros y he escuchado algunos mensajes de personas que son muy conocidas a nivel internacional. Hombres que predican y su concepto es que el apóstol contiene todos los ministerios en su llamado. Si yo tomo en revelación de la palabra ese concepto, tengo que decir que es Cristo. Porque el cuerpo de Cristo se compone de lo que estábamos leyendo en Efesios 4:11. Si yo digo que tengo eso, o sea que yo me estoy diciendo que soy un Cristo. Dice, pero vendrán entonces falsos Cristos. Ojo, sí, así es. La palabra Cristo significa Salvador, hermano.
Hay algunos, me recuerdo una vez vi a alguien despotricar a un profeta porque el profeta le corrigió. Y él públicamente lo despotricó y dijo, ¿quién se cree que es este para hablarle a un apóstol? Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Y yo pensé para mí, como el fariseo, dije, ¿y vos qué sos? ¿Sos Cristo? ¿Vos sos Dios? Y no se te puede decir nada. ¿Me entiendes, hermano? Yo soy una persona, mire, hermano, yo soy reconocido como apóstol y profeta por las Asambleas de Dios, una de las instituciones más grandes de América. Además, por la misericordia de Dios, soy licenciado en ciencias y en teología y ciencias religiosas, honoris causa. O sea, yo no estudié, no fui a una universidad, pero por causa del conocimiento que Dios puso en mí, me fue entregado la licenciatura. Ahora, yo todos esos títulos, los hago así. Oh Santo Espíritu, por la comunión del Espíritu con mi vida. Amén. Amén. Así es. Porque Él es el maestro de los maestros, el apóstol de los apóstoles, el profeta de los profetas. Gloria a Dios. ¿Verdad? Eso es lo que hemos perdido dentro de la iglesia, pastor. La palabra profética para este tiempo, está en el libro de Isaías, capítulo 61, Santo versículo Dios. 4 al 7. Gloria a Dios. La vamos a leer para declararla a todo lugar donde llegue esta palabra ahora, en el nombre de Jesús. Dice así: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primero y restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios. Seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublime. Y en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en su tierra poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Esa es una palabra para la iglesia para este tiempo, que comenzó en el año 2020. Comenzamos con la edificación del camino a Dios, del camino al Señor, preparándolo. Comenzamos a restaurar las ruinas de la iglesia. Comenzamos a levantar los asolamientos que la iglesia tiene. Comenzamos a declarar la palabra. Cuando habla de extranjero, habla de las naciones de la tierra. Dios está comisionando hombres y mujeres para llevar un mensaje transformador. Dios está levantando gente reformadora, con una palabra de reforma. Amén. La Biblia no va a ser reformada porque la Biblia es la Biblia y siempre va a ser la misma. Pero el concepto, la revelación que la iglesia ha tenido, necesita una reforma. ¿Qué pasó? Cada vez que Dios vio que la iglesia necesitaba una reforma, levantó a los profetas, a los hombres, las águilas. Eso es lo que estamos viviendo en este tiempo. La iglesia debe prepararse para ser reedificada, levantada de su asolamiento y vivir como Dios quiere, con un poder sobrenatural. Y en nuestra propia tierra tendremos doble honra y perpetuo gozo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí me entienden, hermano? Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo creo que sí, apóstol Hugo, con la humildad y la sencillez y sobre todo la sabiduría que Dios ha puesto en su espíritu y en su corazón por causa de un llamado divino, pues usted se está convirtiendo en un reformador. Lo que yo escucho de usted, me quedo plasmado y sorprendido por la simplicidad de la palabra que usted lo dice, cuando muchos lo están escondiendo, guardándose, cohibiéndose. Es el tiempo en que nosotros pues tenemos que reconocer. Y yo vuelvo al inicio cuando usted decía, no, la iglesia de repente está inmadura, la iglesia ha quedado muy pequeña, o la iglesia misma ha permitido que cuantas cosas entren dentro de la iglesia por causa del pastor, que no ha tenido una buena visión, una buena revelación, y ha permitido pues que la iglesia esté de alguna manera mutilada, moviéndose con 2 ministerios o con 3 ministerios, otra vez es criticando, y lo que ha hecho es hacerse daño la iglesia misma, porque no ha avanzado, no ha crecido. Pero gracias a Dios por aquellos hombres de Dios que han entendido la visión de Dios, la visión del cuerpo, de moverse en la plenitud de la palabra que está establecida pues por el apóstol Pablo en Efesios.
Amén. Mirando esta perspectiva de una iglesia inmadura, apóstol Hugo, el proyecto que de parte de Dios, que Dios le ha entregado a usted para convocar, para buscar a estos líderes maduros y convocarlos en una comunión de águilas, como usted lo ha llamado, y solo profetas los que van a traer bajo el cuervo, bajo el monte. ¿Cómo está pensando hacerlo, diseñándolo? ¿Qué es lo que Dios le ha ido mostrando, revelando para este tiempo? Porque yo creo que es necesario esa convocatoria, esa unidad. ¿Cuáles son los pasos que Dios le está mostrando a usted, apóstol Urquiza? Mire, mi hermano, esto que hemos comenzado este año, en realidad lleva 19 años desde que conocí el Evangelio. Así es. Porque así. Cuando yo conocí el Evangelio, a los 2 meses de haber conocido el Evangelio, tuve un sueño, una visión en sueño. Amén. Y en esa visión, Dios me hablaba en el capítulo 20 de Isaías, versículo 45, pon tus ojos hacia la zona austral, háblale al monte del Negev. Bueno, yo entendí en ese entonces, mi hermano, yo entendí que Dios me estaba hablando una palabra profética que un día tendría que llevar a cabo. Amén. Hubo un proceso, fue un proceso largo. Yo te quiero decir algo, mucha gente, muchos cristianos reniegan de sus pruebas, de sus luchas, de por qué no les salen las cosas. Amado hermano, vos tenés que entender que Dios se está preparando para algo grande. Así es. Usted piensa que yo nunca pasé hambre, que yo nunca pasé necesidades. ¿Sabe, hermano? Yo durante muchos años predicaba con unos agujeros así en los zapatos, que me daba hasta vergüenza de arrodillarme y ponía mis pies en la pared para que nadie me viera los agujeros que tenían los zapatos. Yo he dormido en el piso de tierra, he estado en los hoteles 5 estrellas y he estado durmiendo. ¿Sabe por qué? Porque Dios procesa el corazón del hombre al que le va a entregar alguna comisión. Dios no le entrega las cosas a cualquiera. Hoy, todo el mundo se hace llamar apóstol, profeta, pastor, todo el mundo. A mí no me interesa eso porque yo jamás voy a cuestionar a uno si dice que pastor, bueno, si vos decís que eso, está bien. Todo, a mí Dios no me mandó a eso, ni a cuestionarte ni nada. Pero algo es muy simple. Dice que la sabiduría se demuestra por los hijos. La Biblia dice que la sabiduría se demuestra por los hijos. Esto significa que conforme hagas así y mires lo que vas dejando, tu llamado va a ser visto o no. Dios me mandó en este momento, yo tengo que ir a Argentina. Ni bien termine la cuarentena, se abra la frontera que yo pueda viajar, voy a ir a Argentina. Yo vivo en Argentina en el medio del país. Yo vivo en el eje central de la República Argentina. Gloria a Dios. Yo vivo justo en el centro, justo. La visión fuerte que Dios me dio fue cuando me mostró el último gran avivamiento. Yo vi el último gran avivamiento. Y voy a decirte algo y te lo profetizo en el nombre de Jesucristo. El último gran avivamiento nace en América. América es la última frontera. América es el Edén. En América, Dios me mostró, me recuerdo, estaba yo orando y de repente se me abrió una visión, y en la visión yo veo que se enciende una pequeña llama en el centro de Argentina. Y yo me quedo asombrado de ver porque yo estaba orando, estaba despierto, no fue una visión abierta. Entonces, de pronto esa llama salta hacia el norte, hacia el norte de Sudamérica. Y luego esa llama va al sur de Argentina, donde termina Argentina, a la Tierra del Fuego. Y ahí enciende la llama y comienza a saltar hacia todos lados esa gloriosa llama. La llama tiene que ver con la palabra establecida, la palabra revelada, la palabra profética que Dios pone en el corazón. En este momento hay gente que está recibiendo la llama del Espíritu, la llama de ese llamado poderoso como lo tuvo el conde Cícero, como lo tuvieron los hugonotes, como lo tuvieron los moravos, como lo tuvo tanta gente que fue portadora de la antorcha del Espíritu. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, Dios está comisionando hombres y mujeres que quizás a través de este medio están recibiendo su llamado, están recibiendo la palabra en su corazón. Yo tengo que ir hacia un acto profético a donde termina, al fin del mundo, donde termina América. Aleluya. La ciudad de Ushuaia. Hay un cabo que es el último, el más alejado hacia el sur. En ese lugar voy a hacer un acto profético con un grupo de profetas que lo voy a transmitir para todas las naciones de la tierra, Dios mediante. Y desde ahí vamos a comenzar a trabajar en Argentina, en Bolivia, en Perú, en todos
Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, vamos a comenzar a trabajar, porque necesito unirme a la gente que recibe el llamado. Amén. ¿Está dispuesto? Amén, Diga, amén. sí, Señor, Gloria a acá Dios. estoy. Para Amén. lo que sea, acá estoy. Porque Sí, sí. cabe aclarar esto, mi hermano. Nadie que piense que va a tener ganancia de esto va a poder hacerlo. Así es, así es. Porque esto no es para lucrar, esto es para la gloria de Dios. Gloria Nosotros a Dios. vamos a sembrar, no vamos a buscar nada. Mm. Nosotros no vamos a pedirle ni un centavo a ningún pastor. Porque cada vez que hemos querido hacer campaña y hemos hablado con un grupo de pastores, siempre problema allá, división para acá, intereses contrapuestos. No, nosotros vamos a llevar nosotros la siembra, vamos a ir a sembrar. Entonces, esto es para los que tienen un corazón para Dios y quieren sembrar. Sí, Señor. Yo quiero decirte que Dios paga mejor que nadie. Amén. Pero Gloria. cuando tu corazón está más para dar que para recibir. Sí, Señor, aleluya. Entonces, el paso siguiente, pastor, es viajar a Argentina para comenzar. Yo ya tengo contactos allí, apóstoles, profetas, maestros, pastores que son amigos míos. Yo ya me he contactado en los diferentes lugares donde vamos a hacer. Por ejemplo, vamos un fin de semana allí a Perú, a Trujillo, un fin de semana. En ese fin de semana, obviamente, en las tardes estaremos haciendo alguna reunión, ministrando, no, pero haremos un desayuno donde vamos a reunir a todos los ministros proféticos para compartir, orar e impartir lo que Dios nos ha dado para establecer la palabra en ese lugar y que cada uno de esos sea un portador, una antorcha encendida para llevar la palabra para esta última década en toda América. Aleluya. Comienzo por Sudamérica, luego sigo con Centroamérica, ya tengo contactos en Panamá, en Costa Rica, tengo contactos en Nicaragua, en México y estoy estableciendo contactos en Estados Unidos. Me faltan contactos en Canadá para ir haciéndolo en estos años y moviéndonos bajo ese precepto y bajo esa palabra reveladora, profética que Dios nos ha entregado. Así que lo inmediato, mi hermano, es Argentina, donde tengo que... Quizás yo estoy creyendo que Dios está levantando otras personas con el mismo llamado para otros lugares. Yo quiero ocuparme de lo que me corresponde a mí. Claro que sí. Amén. Claro que y sí. Bueno, y sé por el Espíritu que vos sos una antorcha encendida, pastor. Amén, gloria a Dios. Gloria a que Dios. Tu corazón está dispuesto. Amén, sí, Señor. Aleluya. Tienes un corazón de servicio muy poderoso. Siempre ha sido Por eso así. has pasado todo lo que has pasado. Hoy estás disfrutando de algo que te costó mucho. Gloria a Dios. Muchas horas de rodilla, muchas traiciones, muchas Amén. divisiones tuviste que pasar para llegar a donde estás ahora. Pero yo quiero decirte en el nombre de Jesucristo que antes que termine este año vas a ser sorprendida tan gratamente, porque todo por lo que has estado orando se abre la puerta para ti. Amén. La palabra dice allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, yo he dejado una puerta abierta para ti que nadie Amén. Puede cerrar. Gloria a Dios. Aleluya. Y aunque has tenido poca fuerza, no has negado mi nombre, por tanto no te negaré. Y te libraré de la prueba que viene sobre la tierra entera. Sí, Señor. Gracias. Padre. Todo el 2019 profeticé acerca de esta pandemia. Santo Dios. Dios me hablaba y me decía, la tierra va a gemir. Amén, la así tierra es. se va a doler. Está gimiendo. Y verdaderamente la tierra gime y se duele. Cada día. Sí, Señor. Amado hermano, cuando se incendió el Amazonas, yo tuve una visión un mes y medio antes, y yo veía un fuego encendido en el Amazonas que se veía desde el satélite. Y vi un fuego encendido en África que se veía desde el satélite. Y tal cual fue así como Dios, yo lo profeticé. La presidencia de Donald Trump, estaba predicando y solté la palabra profética y profeticé. Estados Unidos del Norte va a ser conmovido porque algo poderoso va a ser Dios. Sí, Señor. Dios. Porque a Donald Trump nadie lo tenía en cuenta. Así no es. estaba en los planes de nadie, pero se conmovió el mundo cuando él ascendió a la presidencia. Sí, Señor, sí, cierto. En el sur se verá una señal poderosa, declaré, me acuerdo en ese tiempo, y se encendió fuego
En La Pampa, de la provincia donde yo soy, más de 1 millón de hectáreas se quemaron y ese fuego se veía desde el cielo, la señal de Dios. Dios ha respaldado cada palabra profética que ha entregado en mi boca. Dios la ha respaldado, mi hermano. Por eso sé de lo que hablo. Yo siempre digo lo mismo, voy a sostener. El profeta es profeta cuando la palabra se cumple. No me vengan a mí que no, porque el otro no creyó y abortó la palabra. No. Porque Dios no habla por si el otro cree. Cuando vos sos profeta, la palabra que sale de tu boca se tiene que cumplir porque vos sos profeta, no porque el otro cree o no cree. Así es, gloria a Dios. Eso es simple, hermano. Entonces, conceptualmente tenemos diversidad de pensamientos dentro de la iglesia, pero bíblicamente nos encontramos que cada palabra tiene que tener el respaldo de Dios, porque Dios es veraz, no es hombre para mentir. Claro, ¿Me entiendes? Sí. Claro que sí. Amén, gloria a Dios. Aleluya, qué tremendo diálogo con un hombre maduro, con un profeta de Dios, con un siervo de Jesucristo, como lo ha dicho la misma palabra, un esclavo del Señor, haciendo la voluntad de Dios y viviendo de la provisión del cielo. Y queremos seguir viendo, buscando algunas otras preguntas y podría decirle, apóstol, cómo podríamos ayudar de alguna manera desde la posición en que usted se encuentra para que la iglesia, en su mayoría, que aún todavía no logra entrar o entender en la unidad de los ministerios, cómo hacer para que esta iglesia pueda introducirse en esta visión de Dios que es los ministerios. Yo te voy a decir lo que a mí Dios me dijo. Dios me dijo, o sea, ¿qué pasa? Hoy tenemos gente que enseña, porque hay gente en la iglesia que enseña. El problema es que no imparte. ¿Por qué no imparte? Porque no tiene nada para impartir. Porque la Biblia dice que el Espíritu da testimonio al Espíritu. Yo le hago este pequeño testimonio y es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a la misericordia de Dios, a todo lugar donde llegamos con mi esposa, sin que abramos la boca, la gente sabe que somos ministros del Señor. Gloria a Dios. La palabra profética que yo le leí a usted en Isaías 61, del 4 al 7, fue la palabra con la que Dios me llamó al ministerio hace muchos años. Y me dijo algo que vosotros seréis llamados. Es una palabra profética. Yo no tengo que decirle a nadie que soy un ministro, porque el Espíritu dará testimonio al Espíritu. Del mismo modo, cuando usted tiene algo para enseñar, si no tiene nada para impartir, aunque enseñe, es algo vacío, es como una campana. Es como un címbalo que resuena, como dice las Escrituras. Entonces necesitamos tener ambas cosas como dos remos para que avanzase adelante. Si ustedes tienen uno solo, ¿qué hace? Gira alrededor. Con los dos avanza. Bueno, esto es lo mismo. Usted necesita la enseñanza, el conocimiento, la revelación, tanto del Espíritu como el que usted aplica, porque en 2 de Pedro, capítulo 1:5, dice: a vuestra fe añadí virtud y a la virtud conocimiento. El conocimiento, esa palabra conocimiento es conocimiento humano. O sea, yo me tengo también que afanar a estudiar, a buscar el conocimiento, tanto en la escritura, en un libro, no importa, yo debo buscarlo, pero el principal maestro mío es el Espíritu Santo. Cuando yo tengo eso, cuando yo enseño, también viene la impartición. Entonces, la gente dice: a mí me encanta oírlo a usted, me gusta oír cuando usted enseña. Usted lo hace sencillo, no le pone tantas palabras, pero yo entiendo todo lo que... ¿Sabe, amado? Yo tuve un problema cuando conocí el Evangelio. Yo comencé a predicar a los 3 meses, más o menos, en la iglesia. Ya era líder, a los 3 meses yo era líder de intercesión y guerra espiritual, liberación. Entonces, venían los hermanos y me decían, en secreto, porque usted vio cómo eran, me decía: hermano, cuando usted habla, entendemos todo. Pero cuando hablo los pastores no entendemos nada. Y yo le decía: usted no hable nada, cállese la boca, no diga nada. Aleluya. Un día entró el celo, que sabe pasar a veces, lamentablemente, sí. Y me sentaron. No me dejaron participar más del... Entonces yo digo: ¿qué habrá pasado? Y hablando con un hermano, que yo digo que su único ministerio era ser portero, ese hermano, pero tenía una gracia de Dios. Lo único que me llamó la atención cuando yo llegué a la iglesia fue ese hermano. ¿Cómo me recibió? ¿Con qué amor?
Yo dije, wow, pero esto es algo diferente. ¿Cómo una persona puede demostrar tanto amor sin hablar? Ese era su ministerio. Él no sabía leer, era un hermano muy humilde, pero como a mí me habían sentado, Bail no tiene otra idea que ir a preguntarle al pastor por qué yo estaba sentado y no me dejaba participar de él. Y entonces le dice el hermano, porque yo le voy a decir algo, pastor, dice, cuando el hermano Hugo predica, yo entiendo todo. Ahora cuando predica usted, yo no entiendo nada. Listo, hermano. No, hermano, le digo, le diste un poquito más hondo al asunto acá. Estas cosas pasan y yo empecé a aprender lo que es la impartición del Espíritu, lo que es la manifestación del Espíritu. Cuando... Justo ahí, apóstol, queremos tocar un tema, ya que usted habla de la impartición con la sabiduría y la experiencia que Dios le ha dado. Usted dice, está levantando escuelas, tiene sus escuelas de profetas. ¿Hay una capacitación personal para ese campo de lo profético desde la perspectiva apostólica y cómo lo está desarrollando usted? La idea es poder llevarlo al campo online. Todavía no lo hemos establecido, pero sí lo hacemos a modo personal. Yo en este momento me voy a ocupar de algunas cosas a modo personal con diferentes siervos. Por ejemplo, un ejemplo, usted. Usted me dice, a mí este llamado me gusta, yo quiero ser parte, usted tiene los medios, tiene todo. Y bueno, entonces coordinamos una agenda un día. Yo llego allí, yo voy, tengo una charla durante 3 días con usted y le entrego unas cartillas. Usted es un hombre de Dios, con la charla y las cartillas, usted ya después lo demás lo desarrolla el Espíritu Santo y ya lo obra en usted para entender la visión. Claro que sí. ¿Sí me entiende? Porque esto no lo hace un solo hombre, esto lo hacemos en conjunto. Dios levanta un equipo profético para conmover. Sí, sí. Entonces, mi hermano, yo busco gente que, vuelvo y reitero, que tenga el llamado como nosotros, así, no para unificar, sino para unirnos. La palabra armonía significa que yo lo necesito a usted, así como usted a mí. Amén, así es. Al otro. Eso es unión. La unificación es cuando ya entramos todos en un mismo pensamiento, en una sola caja y no nos movemos de ahí. No, eso no. Usted tiene su llamado, tiene su ministerio, usted tendrá su apóstol, su profeta o lo que sea, o no. A mí no me interesa si usted pertenece a las instituciones más reconocidas o es alguien que sintió el llamado y no, a mí no, esas cosas no me importan porque, vuelvo y reitero, no hay nadie que sea más sabio que Dios. Y si Dios lo llamó a usted, ¿quién soy yo? Dijo el apóstol Pablo, si Dios ya lo bautizó con el Espíritu Santo, ¿quién soy yo para negarle el agua? O sea, hermano, a veces cometemos un error muy grave, porque nosotros nos queremos poner en el lugar de Dios. Es decir, me recuerdo cuando conocí en instituciones muy ortodoxas, donde te decían si vos podías participar de la cena del Señor o no. Tomaban el lugar de Dios. Ahora, la Biblia nos detalla que eso es algo personal. Dice que yo debo evaluarme a mí mismo. No dice que me evalúe el otro. No dice que el pastor me diga si puedo o no puedo. Eso es una cuestión mía. Yo soy el que voy a dar cuenta delante de Dios. Está escrito en la palabra de Dios. Entonces nosotros nos tomamos a veces atribuciones que no nos corresponden. Yo me recuerdo una vez, pasó un joven que tenía unas zapatillas en aquel tiempo flúor, en un color llamativo, y como venía con eso no lo dejaron tomar la cena del Señor. Y yo dije, pero no entiendo esto. O sea, muy litúrgico, muy hacia afuera, pero nada hacia adentro, nada hacia Dios. Entonces, la idea de esto, mi hermano, yo le voy a dejar ahí el número de teléfono mío del WhatsApp para que podamos, yo creo que se lo mandé a usted, pero para poder, si por ahí alguno que está oyendo quiere comunicarse para tener más información del tema, que lo pueda hacer. Vuelvo y reitero, esto no es para lucrar, y le aclaro a cada uno, usted no tiene que poner un centavo. Amén. Los viajes me los paga Dios. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Si usted mañana quiere compartir una cena conmigo, alabado sea Dios, quiere compartir un almuerzo, gloria a Dios, y si no, es igual, hermano. Compartimos un tinto, como dicen acá en Colombia, o un café, como decimos en Argentina, lo compartimos, mi hermano, no hay problema. Pero yo quiero que se entienda que esto es para Dios, es para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios.
Entonces, Amén. la idea, mi hermano, es trabajar para el rey. Yo me voy a instalar aquí en Colombia, aquí en Cali me voy a radicar por lo menos unos años, voy a estar por acá, si así Dios me lo permite. Dios me dice que me mueva, me muevo. Yo pensaba volver a Argentina, pero Dios me cambió los planes. Y bueno, pero sí tengo que ir a Argentina para hacer lo que le estaba diciendo recién. Claro Pero que sí. luego vuelvo aquí, porque aquí me voy a comprar mi casa, todo, me voy a quedar aquí. Y aquí nosotros tenemos una empresa constructora. Yo soy representante de una empresa constructora que se encuentra en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Y entonces la vamos a instalar aquí. Yo soy el presidente aquí en Colombia. Pero ya vuelvo y le reitero, mi hermano, nosotros entendemos que Dios es el proveedor y que cada uno de nosotros estamos bajo su cobertura cuando hacemos lo que a Él le agrada. Lo que le agrada a Él, así es. Por eso hablo de impartición. O sea, ¿qué dijo el apóstol? El apóstol Pedro nos da una enseñanza con el paralítico de la hermosa, hermano. Le dijo, no tengo. No dijo, no relacionó a Dios. Yo creo que a mucha gente no entiende esto. Él le dijo, yo. Pedro, el ser humano, no tengo. Ni plata, pero lo que sí tengo. Aleluya. En el nombre de Jesús. Entonces nosotros lo hacemos muy bíblico, muy divino. No, Jesús, tranquilo. Yo una vez le dije a alguien, ¿Dios te entregó el don de sanidad? Sí. ¿Y por qué le pedí a Dios que lo sane? ¿Te lo entregó a vos? A vos te lo entregó. Si yo a usted le regalo, le doy un saco, un blazer, no sé, le entrego, ¿no? Ya es suyo. Usted si quiere se lo pone a quien quiere y se lo presta a quien quiere, porque es suyo. Ahora, si no lo tenés, entonces, si no lo tenés, sí, Señor, sánalo, porque estás clamando a Dios para que Dios haga una obra. Pero si vos lo tenés, entregalo. Yo cuando voy a liberar a una persona, no, Señor, si querés liberarlo, el Señor te reprenda. No, hermano, ya lo reprendió Cristo, ya lo hizo. Ahora me dio la autoridad a mí. Yo soy el que lo reprende mucho fuera, porque la autoridad está en mí. Dios me la entregó. ¿Sí me entiende lo que digo? Entonces, esa mentalidad, esa es la mentalidad apostólica. La mentalidad de saber quién es, como dijo el apóstol Pablo. No tengo, pero lo que tengo, sí te lo doy. Levántate y anda, en el nombre de Jesús. O sea, esa es la mentalidad apostólica que usted me hacía referencia a la visión apostólica. Es el cambio de dejar de ser religiosos a comenzar a ser hijos. Hijos. El hijo es dueño de todo lo del Padre. Amén. Así es. Pero a menos que el Padre lo comisione como el príncipe representante, solamente tiene, pero nada le pertenece. Ahora, cuando el Padre te recompensa y te dice, bueno, tú eres mi representante, entonces vos tenés la autoridad, sos el embajador. Un embajador de Perú aquí en Colombia es el que representa al país de Perú. Así es. Tiene la autoridad de todo el país. Así es. Porque lo representa. Eso es un apóstol. Eso es el apostolado. Esa es la visión apostólica. Autoridad. La mayoría de la gente llega a un lugar y va a ver al intendente o como le llamen al encargado, al gobernador, para pedirle algo. Los pastores van a pedirle algo. Hermano, usted no tiene que ir a pedir nada. Usted tiene que ir a darle algo. Usted vaya y bendiga a esa persona, bendiga, ore por él, ore por la paz de esa ciudad. Usted tiene autoridad para romper esquemas religiosos, para desarraigar de raíz la religión. Pero ¿qué hacemos como iglesia, mi hermano? Somos como los políticos, vivimos los mismos líderes, hacemos política dentro de la iglesia. Sí, señor, no es verdad. ¿Sabe qué hacemos? Le decimos, ¿usted quiere recibir de Dios? Venga a la iglesia. No, si vos en tu casa doblás tu rodilla, Dios te oye y Dios te va a bendecir ahí donde estás si vos sos un hombre de fe. Usted a la iglesia no va a recibir bendición, usted a la iglesia va a dar. Así es. Usted va a dar ofrenda, escucha esto, pastor. Usted va a dar ofrenda y adoración a la iglesia. Dice que subían a Jerusalén ¿a qué? A adorar y a ofrendar. Esa es la mentalidad apostólica. No, nosotros, wow. Voy a tocar un tema que es tabú, si me permitís un segundo más. Amén. El diezmo. Aleluya. El diezmo, hermano, fue establecido por Dios por revelación. No por ley.
La ley vino 400 años más tarde. Después. Pero a Abraham se le reveló el diezmo. Amén, así es, así es. ¿Cuándo se le reveló el diezmo? Cuando por visión tuvo un encuentro con Melquisedec en el espíritu, y Melquisedec, representante o visto como un Cristo, le pidió el diezmo de todas las almas. Entonces Abraham decidió diezmar de todos sus bienes. Se le reveló el reino a Abraham. 400 años más tarde fue entregado en el monte a Moisés la ley, y entre esa ley venía el diezmo de todas las cosas. Entonces, y quiero que presten atención a esto, si usted diezma, escúcheme esto, si usted diezma por ley recoge. Si usted falta a una tilde de la ley, usted no recibe nada, por más que diezme, porque usted está viviendo bajo ley. Claro que sí. Pero si usted diezma por revelación, hay gracia. Y la Biblia dice que la gracia y el apostolado vienen de Cristo, el que cumplió con toda la ley, el que nos justifica, el que nos santifica es Él. Usted no es santo por sus obras, usted no es justo por sus obras, usted es justificado y santificado por el sacrificio de Jesucristo en la cruz y la resurrección del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es lo que usted tiene que entender como un hombre o una mujer con mentalidad apostólica. ¿Sí me entienden, hermano? Amén. Qué tremendo diálogo con el apóstol Hugo Urquiza. Apóstol, el tiempo es el peor enemigo. Ya estamos en los minutos finales. Solo palabras finales para poder despedirse de este programa, La Hora Pastoral, y en otra oportunidad estaremos nuevamente volviendo a invitar porque el tiempo que ha dado muy chico. Amén, hermano, amén. Bien, hermano, primeramente quiero decirte que, bueno, luego estaremos en contacto en privado. Amén. Para ponernos de acuerdo en algunas cosas y establecer algunas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero despedirme de la audiencia y quiero decirle que Dios está levantando hombres y mujeres que no tienen temor de hablar, que no tienen temor ante las autoridades religiosas que a veces nos quieren callar la boca, como en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús los fariseos querían callar la voz profética de Jesús, querían callar la voz reveladora de Jesús y no pudieron. Y Jesús le dice, ustedes no entienden nada, buscan en las escrituras la vida eterna, dice, y ellas dan testimonio de mí. O sea, te lo voy a traducir. Ustedes me están buscando a mí en las escrituras y yo estoy delante de ustedes y no me ven. Hoy, la mayoría de la iglesia adora al Dios de la Biblia, pero no al que escribió la Biblia. Yo adoro y conocí y he conocido y conozco todos los días al que escribió, al que inspiró por el Espíritu Santo a grandes hombres de Dios para que escribiera esto. Los inspiró. Y ese mismo Dios, como dice en el libro de Hebreos capítulo 13, verso 8, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, por tanto no ha cambiado. El mismo que inspiró a Pablo, inspiró a Isaías, que inspiró a cada uno de los grandes que están escritos en la Biblia, también te inspirará a ti y también me inspirará a mí, porque Él no ha cambiado. Amén. Gloria a Dios. Bendiga a la audiencia, que esta palabra que hemos hablado les sea de mucha bendición y fructifique para grandes cosas. Ha sido un gusto, pastor, compartir con usted y bueno, si Dios permite en alguna otra oportunidad así será, y si no, seguimos en contacto. Gloria a Dios. Muchas gracias. Muchas bendiciones, apóstol Hugo. Dios bendiga su vida y su familia. Bendiciones. Que Dios me lo bendiga. Paz del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. De esta manera, pues, estamos llegando a la parte final de tu programa, La Hora Pastoral. Ha sido un diálogo ministerial con el apóstol Hugo Urquiza desde Colombia. Dios me los bendiga ricamente. Bendiciones.